ocurren en el sueño. En primer lugar, usted cuando usted duerme no solamente descansa, oiga bien, anote, usted no solamente descansa, sino que también usted recupera, regenera. Es por eso que la hormona de crecimiento que continúa con nosotros a lo largo de la vida se dispara durante la madrugada para hacer una serie de esfuerzos que son importantes y que nos pueden ayudar en este proceso de medicina regenerativa. El cuerpo tiene la manera, amado. Simplemente usted tiene que tener la estructura y la disciplina. ¿Y qué dicen los expertos en cuanto al sueño? Que el sueño obviamente tiene que ser entre 6 a 8 horas. Bien importante, mucha gente dice que de madrugada ellos producen más y tienen una cultura, una disciplina de trabajar de madrugada. Y déjeme decirle que le tengo que decir qué es lo que está ocurriendo cuando usted trabaja de madrugada, específicamente a eso de la 1 de la mañana, y usted tiene esa estructura y esa disciplina. El pico de la hormona de crecimiento, que tiene diferentes facetas en el cuerpo para trabajar y regenerar, porque ella pasa por un proceso metabólico que rompe toda esa cadena de polipéptidos y empieza a trabajar tanto en grasa, procesos inflamatorios, procesos de recuperación. Ese proceso que se da, ese pico a la 1 de la mañana, es sumamente importante y usted lo está inhibiendo. Y cuando usted lo inhibe, usted afecta su proceso de regeneración. Y por más que usted tome muchos de los suplementos para ayudarle, si usted no tiene una cultura adecuada de dormir, descansar, usted está afectando esa parte del ciclo circadiano que es tan importante. Fíjese que vigilamos eso en los niños. Acuéstense temprano, duerman toda la noche. Pero entonces el niño que tiene un cuerpo joven, robusto, fuerte, que está en crecimiento, quizás puede tolerar unas cosas que usted y yo ya no podemos tolerar. Así que somos nosotros las personas indicadas para poder descansar las 6 a 8 horas que necesitamos. Y esa etapa de 11 de la mañana a 4 de la mañana, oiga bien, les dije 5 horas clave, desde las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana, son claves porque la hormona de crecimiento está siendo bien clave en su cuerpo, estratégico y clave para usted poder regenerar adecuadamente. Y lo próximo que siempre le hemos dicho es que usted tiene que ser estratégico en sus suplementos y en sus alimentos. Así que en esta mañana ya te di un preámbulo de las cosas básicas que tenemos que hacer. Claro, sí, es importante tomar los sueros, tomar todo lo que utilizamos, los suplementos que la oficina del doctor Ruiz trae. Y entonces, pues de eso queremos continuar hablando. Y dicho esto, en este preámbulo, queremos saludar aquí a nuestras compañeras que están aquí mirándome. No nos vas a dejar hablar. Saludos, Desma, ¿cómo estás? Saludos, Yanira. Buenos días, doctor. Buenos días, Yanira. Buenos días, Desma. Buenos días, doctor. Estábamos arreglando los problemas técnicos. Aquí estamos, exacto, intentando de que salga toda esta información importante también en el Facebook Live, así que estamos ya conectaditos. Qué bueno, qué bueno. Y aquí nosotros estamos tratando de darle a usted estos 25 minutos tal vez antes que empiece su día, la capacidad de poder mejorar su salud. La Biblia es clara cuando nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y usted sintiéndose mal y con su cuerpo enfermo, pocas veces puede tener la atención suficiente a la espiritualidad. Y eso, nosotros tenemos que ser claros en cuanto a esto. O sea, su cuerpo tiene que estar lo más saludablemente posible. No es que Dios no habite en usted si su cuerpo está enfermo, no estoy diciendo eso. Es que la experiencia de relacionarse con Dios es placentera por demás cuando usted está lleno de vitalidad y lleno de salud. Así que, ¿qué podemos decir en cuanto a ser estratégico en los suplementos y en las vitaminas y las cosas que usted hace? Hablemos de alimentación. Cuando usted está en sobrepeso, muchas veces lo que usted tiene que hacer es restricción calórica. Y obviamente uno debe hablar cuando uno es ejemplo o uno puede testificar de lo que está ocurriendo con uno. Recientemente me di cuenta que yo estaba sobrepeso. El afán de la vida me llevaba a mantener unos niveles de salud, pues mira, buenos, pero obviamente necesitaba hacer algo diferente. Y he estado practicando en estos días lo que todo el mundo conoce,
difícil de hacer en la Navidad, por supuesto, el ayuno sustentado. Y hemos estado por 21 días, hoy es mi día número 21 y pregúntenme qué ha pasado. Pues en los últimos 21 días con ayuno sustentado, escogiendo la comida correcta, el horario correcto para comer, las horas de descanso para descansar apropiadamente, pues hemos logrado bajar 11 libras. 11 libras. Y eso ayuda y resetea el sistema inmunológico. No es que usted pase hambruna, no es que usted pase momentos difíciles, pero es que tenemos que hacer un esfuerzo porque, como dice el apóstol Pablo, ¿qué pasa con la disciplina al principio? No nos gusta. A nadie, ¿eh? ¿A quién le va a gustar estar en la disciplina? ¿A quién le gusta la disciplina del ejercicio? A nadie. Solamente a los atletas, porque obviamente desde pequeñitos tal vez han desarrollado una estructura y esa es su pasión y no le es, como dice la Biblia, gravoso, no le molesta, no le incomoda. Entonces, pues nosotros tenemos que agarrarnos de ese versículo bíblico que nos dice, usted tiene que aprender que al principio se le va a hacer difícil. Déjeme testificarle. Yo no sé si te pasó a ti, pero a mí sí me pasó. El primer día de ayuno sustentado, qué dolor de cabeza. Qué deseo de someterle a lo que fuera de frente. Decir, ay, no, ay, ya. Ay, sí, mira, esas donitas con un cafecito que bien se ven. O ese sandwichito bien preparadito con ese pan. Y mire, no es que eso sea malo, pero si usted tiene una meta como la que tengo yo, que tengo una meta muy particular para enero 31, ya la establecí, no esperé en enero para hacer las resoluciones, la empecé desde ya, porque si no, pues nos atacan los pasteles, el arroz con gandules, los postres, y entonces la resolución de enero para todo el año se hace más difícil, amado. Así que el doctor Ruiz la cogió antes, cosa que si en las Navidades tengo que pues festejar algo con el distanciamiento social apropiado, pues mira, me como lo que me tenga que comer y digo, pues ok, no aumenté tantísimo, ¿no? Porque tuve el control. Pues, ¿qué usted tiene que hacer, amado? Usted tiene que establecer esa disciplina que tanto es gravosa y obviamente llenarse del medio ambiente correcto. No me diga que usted va a hacer ayuno sustentado cocinando para otras personas todos los días, desde por la mañana, al mediodía y por la tarde. Se tiene que alejar obviamente de la cocina, de donde están los olores a comida, porque obviamente le va a afectar. Tiene que hacer un proceso. Queremos saludar a todas las personas que están en el Facebook Live, bendito, que siempre nos escuchan desde Centro, Sur y Norte a América. Por ahí la gente de Costa Rica también está conectado y los de Puerto Rico, ya usted sabe, en todas partes del mundo. Qué lindo es saber de ustedes. Algún día nos veremos cara a cara y no necesariamente va a ser en el cielo. Queremos que sea aquí en la tierra, en algún tipo de conferencia que podamos estar directamente relacionándonos con ustedes. Ahí saludamos también a toda esa gente que sorpresivamente donde quiera que estemos, ¿verdad? Dice, esa voz, ¿usted es el doctor? Pues a toda esa gente que nos hemos encontrado durante estas semanas, ¿verdad? Ha sido increíble. Han sido muchas. Increíble. La mascarilla no es un impedimento. Es increíble. Su voz me es conocida. Qué lindo y yo, eso, ¿verdad? Vamos a ver cómo lo explicamos. Mire, es bien sencillo. ¿Usted escucha Nueva Vida? Sí, esa es mi emisora. Ok, el doctor Ruiz de En Ruta, los martes en la mañana y los sábados en Medicina Regenerativa Funcional. Qué bendición, ¿verdad? Y ha sido una bendición increíble, la gente como que qué bueno, entonces empieza como que esta interacción bien linda, ¿no? Así que queremos pronto, en algún momento dado, cuando toda esta pandemia pase, podernos reunir con mucha bendición, con mucha salud, poder abrazarnos algún día como antes lo hacíamos. Yo creo que eso va a volver, creo que eso viene. Simplemente, pues mire, todo tiene fecha de factura de vencimiento, la pandemia tiene su momento y el Señor siempre está en control. Los que nos descontrolamos, como a veces el doctor Ruiz con su dieta, somos nosotros, pero podemos volver al control con una disciplina adecuada. Estábamos hablando de los alimentos, no sin antes recordarles el 787-423-2424. Saque su cita para el suero, el multivitamínico, el magnesio, la vitamina B, el complejo B, tecnología NRF2, los péptidos, ¿qué le puedo decir? Un montón de cositas que tenemos allí para usted. Saque su consulta, pregunte, deje que le hagamos los laboratorios. Sepamos un poquitito de usted para que podamos ayudarle a bendecirle. Créanme, todo creyente que haga una buena mayordomía del cuerpo, usted va a ser mucho más efectivo en el evangelio.
usted va a ser mucho más efectivo en los ministerios de su iglesia. Así que tome control de su vida, tome control de su nutrición, de su descanso y de su suplementación. Así que tenemos que ser estratégicos. Correcto, yo he estado acompañando al doctor también en esta faceta del ayuno sustentado y mi experiencia ha sido fabulosa. Yo mentalmente me había programado como que no podía, pero no lo había hecho nunca, así que ha sido una bendición también. Animamos a la gente a que lo hagan. Sí, es sumamente importante, lea, documéntese, y vaya poco a poco. O sea, yo no estoy diciendo que usted lo haga el ayuno sustentado máximo, que es 18 horas, 6 horas, que eso es que usted... La ventana de comida es de 6. La ventana de comida es de 6 y 18 horas sin comer. Hay gente que utiliza la ventana de 24 horas, una sola comida. También es sumamente saludable, va a bajar mucho más rápido, pero tienes que escoger cuál es la... adecuada. La adecuada para usted y cuándo es el momento adecuado para usted. Hay gente que necesita desayunar, que sin desayuno no pueden funcionar, pero entonces su comida es el desayuno. Esa soy yo. Entonces, hay gente que necesita almorzar y ese soy yo. Yo puedo vivir sin el desayuno. Y lo descubrí hace poco en este ayuno. No era que era así, yo siempre estaba mentalizado que el desayuno era clave, que yo tengo que comer. Y recuerdo cuando me decían, tienes que comer 6 veces al día con tus porciones. Y mire, para algunos sí, para algunos no. Usted es un universo totalmente diferente, no se puede comparar con nadie. Y es que yo no puedo ser como es fulano, pero usted puede llegar como ser fulano. O sea, usted no lo es en este momento, pero usted conquista territorio en cuanto a la estructura, la disciplina y la meta que usted se pone. Así que en el ayuno sustentado podemos ver factores clave y quiero repasar lo que ocurre en el ayuno sustentado. Yo mencioné hace mucho tiempo atrás que un japonés descubrió un concepto bioquímico, biológico, fisiológico que se llama autofagia. ¿Y cuál es el secreto del ayuno sustentado o del ayuno per se, punto? El ayuno que los creyentes practican. Bien interesante, los científicos han descubierto que la célula literalmente va envejeciendo y va acumulando dentro de ella misma productos que ya no sirven, que se deberían desechar, pero no se pueden eliminar de la célula. El proceso de autofagia, fagia es alimentar, comer, y auto, que se come a sí mismo. La célula lo que hace es que identifica todo aquello que está almacenado, que está estorbando, que es inútil dentro de la célula, que le impide a la célula funcionar adecuadamente en un proceso selectivo. La célula lo que hace es decir, ok, tenemos que sobrevivir. ¿Qué es lo que hay aquí dentro de nuestra célula que no sirve porque eso lo vamos a quemar? Piensa en una hoguera. Usted tiene mucho frío. Usted no va a quemar la ropa, usted no va a quemar los alimentos, usted va a quemar aquellas cosas no esenciales en su vida para crear la hoguera, para que le dé calor, para que usted no muera de frío. Eso es precisamente lo que hace la célula. La célula comienza a identificar los organelos pequeñitos que ya no sirven, las cosas que están dañadas dentro de ella. Ok, vamos a almacenarla. Y comienza a desarrollar un área donde la utiliza para almacenar y destruir, y no solo destruir, convertirlo en combustible y energía. Por eso es que hay gente que con el ayuno sustentado dicen, wow, me siento más energizado. Wow, me siento más claro de la memoria. Wow, he bajado 10, 12, 15 libras, 20 libras. Wow, no me duelen las articulaciones. Wow, me levanto por la mañana y no me duelen las manos. Eso dice Desma. No sé. Sí, es cierto. No tengo las manos hinchadas en la mañana. Así que, ¿por qué? Porque muchos de la nutrición o la supuesta nutrición que estamos teniendo crea un proceso inflamatorio generalizado. Y entonces nos convertimos en lo que el doctor Ruiz ha acuñado en los últimos años. Somos un país sobrealimentado pero mal nutrido. Entonces, tienes que escoger tus batallas. Hemos dicho en esta mañana, a través de Nueva Vida, todos estos hermosos detallitos que son importantes para ti. Recuerda que estamos en el 423
2424. Envía un texto, es mucho más fácil enviar un texto que dejar un mensaje. El mensaje duplica el trabajo. O escríbanos también al 938-6565. El señor Fabio Miranda, Sonia Pérez y el personal va a estar allí atendiéndole para una consulta, que estamos en momentos complicados porque es la Navidad y el cierre parcial. Las y cosas, ténganos paciencia. Sí, ténganos paciencia, por favor, porque es complicadito. Tenga paciencia y ore, que es su momento de llegar. Se me está acabando el tiempo, son las 9:24 de la mañana, no quiero ser oneroso con el tiempo ni con la emisora. Sí te quiero recordar los pasos. Te había hablado del manejo de estrés, libreta en mano, el repaso, voy a hacer un examen en esta mañana. Y el estrés, el manejo del estrés es importante. Saque tiempo para orar, saque tiempo para meditar. Mire, yo tengo una terraza que hay días que yo me levanto y cuando siento que tengo que estar en contacto con Dios, allí yo tengo mis papayas, mis parchas, mis cilantros, mis cilantrillos, mis cebollines, no le estoy mintiendo, los tenemos allí, las parchas, tengo 3, 4 palos de aguacate y vivo en una urbanización, señores, no vivo en el campo. No vivo en el campo, es que tengo un poquitito más de terreno con las demás. Un poquito de campo en la urbanización. Eso es así. Y qué rico fue ayer jugar un ratito en la terraza, compartiendo con la familia, con buen distanciamiento social y ver la naturaleza. Fue antiestrés. El manejo de la meditación, usted no tiene idea, porque hasta los científicos están de acuerdo que hay que enseñar espiritualidad a los pacientes. Manejo de estrés, descansar bien, Yanira. Qué mal nos hacemos cuando estamos a la 1, 2, 3 de la mañana. Bloqueamos la hormona de crecimiento. Anote, libreta en mano, le estoy repasando todo. Y las suplementaciones, por supuesto, y escoger la dieta adecuada. Y si usted tiene dificultades con sus suplementos por boca, mire, pase por la oficina, póngase un suero, llame, haga su cita, haga el protocolo de suero una vez al mes, cada 2 semanas. Hay gente que lo necesita semanal. Tenemos gente semanal en la oficina y estamos viendo cambios extraordinarios. A veces invertimos tanto dinero en cosas que compramos, en tonterías. Y a veces se nos olvida que nuestro cuerpo y la vida, una vez se nos vaya, ya no va a regresar. Entonces maltratamos al cuerpo y a veces tenemos que decir esto: el pueblo perece por falta de conocimiento. Así que en esta mañana, ¿qué te quiero decir? Quiero que vivas más, quiero que vivas mejor, quiero que tengas calidad de vida. Consúltanos, llámanos al 423-2424, pasa por la oficina en el momento indicado que te toque la cita, sentémonos a hablar. Explota el expertise en estos temas del Dr. Ruiz para tu vida y permite que tu vida sea una vida llena, abundante de salud, de bendición. No todo es el dinero, no todo es el estar trabajando. Hay que hacer un alto en nuestra vida para que nuestro templo, nuestro cuerpo, sea de bendición a muchas personas. No tengo tiempo para más. Sí les digo que hay un tema muy importante que está emergiendo en la salud. Oiga bien, los péptidos. Y por ahí hay una vacuna RNA para que el cuerpo produzca una serie de anticuerpos que son también estructuras peptídicas. Los péptidos son los mensajeros del cuerpo y les dejo con esta. Hay más de 7,000 péptidos ahora mismo, más de 7,000, sobre la base y sobre los escritorios de los científicos, mirando cómo funcionan en el cuerpo y que quieren que les diga que el Dr. Ruiz ya está manejando péptidos en la oficina. Ya estamos utilizando péptidos para ayudar al control de peso, utilizamos péptidos para dormir, utilizamos péptidos para regenerar y asistir la hormona de crecimiento. No estamos dando hormona de crecimiento, pero estamos estimulando la buena salud de tu cuerpo. Así que tenemos mucha medicina funcional regenerativa y antienvejecimiento en Dorado Wellness y en la oficina del Dr. Ruiz. Desde allí, desde el pintoresco pueblo de Dorado. No tengo tiempo para más. Dios me les bendiga mucho. Les amamos, les saludo a todos. En general, hay muchas cositas que están ocurriendo. Recuerde, 423-2424. Es bien sencillo. 423-2424. Gracias por habernos acompañado. Si desea más información sobre el tema discutido hoy con el Dr. William Ruiz Vale, puede comunicarse al 787-423-2424. 423-2424.